acompaña el secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, a quien siempre me da mucho gusto recibir en esta cabina. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, secretario? Buenas tardes, estimada Buena Nuria. tarde. Saludo también a todas las personas que nos están mirando, escuchando. Muchísimas gracias y sobre todo que esta información que siempre se da en estos espacios de la A a la Z sea útil, ¿no? O sea, un Así es. instrumento que puedan estar muy pendientes los docentes, los padres de familia, los alumnos, para que se puedan aclarar absolutamente todas las dudas, además de todos los mecanismos que ya dijimos anteriormente. Y Así bueno, es. esta semana ya empezó esta capacitación para docentes, esta fase intensiva número 2. Sí, en esta semana empezó un taller intensivo de capacitación fase 2. Por ello, lo primero que quiero hacer es enviar un reconocimiento a todas las maestras y maestros de educación básica y media superior, por su disposición para el trabajo, por su compromiso que se refleja en estar participando activamente en estos talleres. Es fundamental. La capacitación de por sí es importante siempre, Claro. pero más ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, porque necesitamos adaptar muchas cosas a estas circunstancias. De ahí radica la importancia de estarse preparando. Entonces, por un lado, un reconocimiento a ellas y a ellos, y por otro lado, a la sociedad en su conjunto, que observen, porque es un modo de rendición de cuentas, que observen que las maestras y los maestros se están capacitando, se están preparando. También habrá capacitación para las familias, donde se les darán orientaciones a los padres, a los madres, a los tutores, y de igual manera a las alumnas y a los alumnos. Porque si solo una parte está dispuesta y las otras no, Claro, seguramente encontraremos piedras en el camino, y lo que queremos encontrar es armonía, comunicación, coordinación, y a eso es a lo que quiero invitarlos justo en este programa. Y este proyecto, como dice la pantalla, tiene como fortaleza el trabajo conjunto y corresponsable de las instancias de gobierno, escuelas, ciudadanos, para recuperar el fin de la educación, formar ciudadanía. No podemos perder la brújula, ¿verdad? Un barco que se lanza en alta mar, pero no tiene brújula, se extravía. ¿a dónde va? Claro. ¿A dónde va? O no sabe, no observa ningún faro y de igual manera se pierde. Por eso hay que volver a insistir, porque de lo contrario no lograremos alcanzar las metas trazadas. Entonces, ¿qué esperamos que suceda en este proceso educativo? Esperamos que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan su formación. ¿Pero qué tipo de formación? Tiene que ser una formación de calidad. Y hablando de calidad, obviamente tiene que ser integral. Si no es integral, no es de calidad, es integral. No porque hayamos cambiado del aula a la casa, perdamos esa brújula. Lo que se busca es que la educación siga manteniendo esta vitalidad, de que favorezca la criticidad, que favorezca la creatividad en los alumnos, que no se vuelva una cosa monótona, una cosa rutinaria, transmisiva, memorística, ¿verdad? Porque eso ya está demostrado en la investigación que no ayuda tanto a los alumnos. Y para esto se requiere que los maestros se estén preparando. Claro. Recientemente surgió una, diríamos, pues una confusión, o yo diría una mala interpretación de lo que es el modelo de educación a distancia, ¿verdad? Se ha confundido con educación en línea o educación virtual. Le han dado varios nombres, pero yo hoy quiero decir que el modelo de educación a distancia pues tiene diferentes herramientas. Que giran alrededor del docente. Exacto, donde el docente es el diseñador de procesos de aprendizaje, de experiencias de aprendizaje. Eso es muy importante, porque la crítica, ahora que se firmó el convenio con las televisoras comerciales, ha venido un conjunto de expresiones donde dicen, entonces ahora la que va a educar es la televisión. La televisión favorece la pasividad, no retroalimenta. Es obvio. No hay interacción. No hay interacción. Es obvio que ciertamente así pasa si se le confía todo a la televisión, pero no es el caso. El maestro no desaparece. Y yo vuelvo a reiterar y a ratificar que la participación de la maestra y el maestro es insustituible.
insustituible, porque los otros son medios, no fines en sí mismos. Entonces aquí en Puebla, una muestra es que esta semana todos los maestros están trabajando con unas guías estatales adaptadas a la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, que eso queda muy claro. El modelo de educación a distancia significa un conjunto de herramientas que se pueden echar mano dependiendo de las necesidades y las características de las escuelas y obviamente de los alumnos y las alumnas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos debe de quedar claro, pero sin perder la brújula. Y vuelvo a la brújula. La brújula es formar ciudadanas y ciudadanos. Esa es la brújula. Ciudadanas y ciudadanos que sepan matemáticas, sí, pero primero ciudadanos. Que sepan química, sí, pero ciudadanas y ciudadanos. ¿Biología? Biología, pero ciudadanas y ciudadanos. Claro. Porque al final de cuentas, los seres humanos vivimos en comunidad, vivimos en interacción. Y en esta interacción, entre los seres humanos y con el medio, se requieren relaciones de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería una participación de un niño o niña en su formación de ciudadanía en su casa, por ejemplo? Una cosa básica es que no tira la basura donde quiera. Así como la depositaba en el salón de clases, en el recipiente, así en la casa hace. Segunda cosa, colabora en las actividades. Y si aprende a colaborar en la familia, es probable que aprenda a colaborar en la sociedad, ¿verdad? Entonces, una primera definición de ciudadanía es un sujeto responsable, consigo mismo y con los demás. Segunda, exige sus derechos, pero también cumple sus obligaciones. Entonces, en este escenario, el gobernador lo ha dicho con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, decir, a ver, se me levantan temprano, se bañan, se ponen su uniforme y se ponen a estudiar. Claro. Eso lo podemos traducir en que se requiere disposición y disciplina personal, que no te la impongan, que no te obliguen a hacer las cosas, porque cuando alguien te obliga, entonces se mina toda la parte de disfrute, de placer. Entonces, eso lo podemos traducir. El alumno y la alumna en la casa, al igual que en la escuela, deben contar con un entorno emocional adecuado. ¿Y qué significa el entorno emocional? Por eso, cuando hablamos de la formación socioemocional, no se trata solamente de que se dé una clase sobre las emociones, no. Se trata de crear un entorno emocional adecuado. ¿En qué se basa? Es muy sencillo. Se basa en darle su lugar al alumno, tratarlo con respeto, escucharlo con atención, darle su lugar, hacerle sentir que vale. Esa es la clave de todo. Ubicarle un espacio que es para él. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, la tarea de los padres de familia es ayudarles a crear este entorno emocional adecuado, que se sienta a gusto, motivarlo, porque los seres humanos requerimos motivación, como si fuera la gasolina de un auto, y no necesitamos más. No necesitamos que el padre de familia le enseñe álgebra o le enseñe las capitales de los países. Nos acordamos de eso. No, se trata de ayudarle a que tenga las condiciones para poder aprender. Y el aprendizaje, pues como ya lo hemos venido diciendo, tiene muchas formas de orientarlo. Y el papel clave es de la maestra y el maestro. Por eso es que no nos confundamos. Puede haber televisión, pero no sustituye al maestro. Puede haber radio, puede haber plataformas digitales, pero la conducción es del maestro. El maestro. Él es el que le va a indicar, este es el aprendizaje esperado. Y está en los libros de texto. Y lo puedes lograr así. Haz tal actividad, realiza tal acción. Y entonces el maestro la recibe, la valora y hace la retroalimentación necesaria. Eso no lo haría la televisión. No, por supuesto. Y esta retroalimentación también tiene que ser emotiva, una palabra de aliento, una palabra que le haga sentir al alumno
que se valora su esfuerzo y que se valora su trabajo independientemente de cómo se encuentre, Claro. ¿verdad? Porque, pues en primer lugar sabemos que todos los seres humanos somos diferentes. No hay un ser humano igual, ni genética, inmunológica, mucho menos en nuestra forma de pensar y de sentir. Por lo tanto, se requiere una comunicación directa con el alumno. Y te aseguro que a la larga, lo que más van a recordar los alumnos en esta temporada de pandemia, no solo es lo que aprendieron, sino cómo los trató su maestra o maestro Claro. en esta circunstancia. Así es. Por eso es el reto tan grande que tenemos las y los maestros de prepararnos. Y es lo que están haciendo en esta semana del 10 al 14, y por lo tanto yo las felicito, los felicito, porque pues es necesario. Si tienes toda la razón, siempre es importante tomar en cuenta que no partimos de cero, ya hay una experiencia previa, un conocimiento acumulado, hay que echar mano de él, y creo que es lo que están haciendo. Entonces, en esta guía que tienen los maestros, un primer propósito es conocer las condiciones de la población escolar. Esta guía del facilitador. Exactamente, ¿no? sí. Y cuando hablamos de condiciones de la población escolar, es, a ver, este alumno tiene internet o no tiene, tiene televisión o no, llega el radio o no. Claro. Ese es lo que entendemos por condiciones de la población, para que se pueda guiar el proceso educativo. Y por otro lado, el nivel de logro de los aprendizajes fundamentales. Yo quiero saber hasta dónde llegó, qué alcanzó a desarrollar y qué le faltó. ¿Qué le faltó? Es Claro. lo primero. A mí me gusta mucho el básquetbol. Y entonces siempre pongo un ejemplo. Si un entrenador le dicen, vas a entrenar este equipo, ¿verdad? Me ponen 10 jugadores de básquetbol. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Saber medirlos, ¿no? Saber cuáles de los fundamentos ya domina. A ver, sabe botar, sabe tirar, sabe hacer un triple. Es lo primero, porque no los podría yo poner a jugar contra un equipo si no los conozco. Claro. Entonces, es lo primero que hacemos los docentes. Y en este momento, donde los alumnos estuvieron desde el 23 de marzo hasta el 19 de junio en esa condición, entonces es fundamental que existan este diagnóstico, esta evaluación y autoevaluación para saber cuál es el punto de partida del arranque del nuevo ciclo escolar. Y aprovecho para comentar que habrá 3 semanas de compensación o nivelación o poner al parejo a los alumnos. Lo digo de diferentes maneras porque a algunos les cae el 20 diciendo compensación, fase compensatoria, porque se compensa lo que no aprendieron, o se nivela, o se empareja. Entonces, habrá 3 semanas. Cuando regresemos a clases el 24, así vamos a arrancar, empezando a ver cómo llegan, lo que decía el taller. Sí. Luego, pero ¿cómo descubro cómo llegan? Requiero instrumentos. Claro. Instrumentos científicamente pensados y elaborados. Por eso es que estos son parte de los contenidos que están trabajando los maestros. ¿Cómo puedo hacer una evaluación de los alumnos respecto a lo que vivieron desde el 23 a esto? Haya sido o no su maestro. Claro. ¿Verdad? Porque un profesional tiene que saber hacerlo. Es como un mecánico, revisa un carro y aunque no haya sido su carro, tiene los conocimientos para diagnosticar el funcionamiento mecánico. Así aquí. Entonces, este diagnóstico de las condiciones de los alumnos y maestros con respecto a los medios disponibles es lo que se tiene que llevar a cabo. Y luego también proponer criterios generales para guiar la elaboración de una evaluación diagnóstica situada, basada en la autoevaluación. Este es el reto más grande que tenemos. ¿La autoevaluación? Sí. ¿Por qué? Es el reto más grande que tenemos porque pretendemos llegar que el propio alumno diga cuál fue su situación de aprendizaje. Eso no es sencillo. Que cada alumno se autoevalúe, obviamente ayudado con las orientaciones del profesor. Por eso digo que el profesor es insustituible. El maestro que toma a ese grupo y a esos alumnos ya logra crearse un panorama general de cómo están los aprendizajes y ahora qué debo hacer para nivelarlos.
Pues así quedó. Secretario, ya se nos terminó el tiempo. Quisiera decir Qué algún rápido, mensaje ¿verdad? final. No, solamente agregar que el día de mañana es Día Internacional de la Juventud, Ah, sí. un día muy importante, un día clave. Los jóvenes juegan un papel fundamental en el desarrollo de una familia, de una sociedad, y creo que vale la pena reflexionar en torno al Día Internacional de la Juventud. El día de mañana invitaremos al director del Instituto Poblano de la Juventud que nos hable, porque hay cientos de jóvenes en Puebla que tienen también proyectos y que deben ser apoyados. Perfecto. Pues mañana ese tema estaremos tratando aquí en este programa de la A a la Z.